Bueno, entonces buenas noches a todos. Vamos a revisar ahora lo que es la parte de flebotomía. Y aquí voy a tomar unos minutos antes de comenzar a hablar de flebotomía sobre lo que es un poco del componente de sangre, del sistema circulatorio. Ya lo revisamos la otra vez y dejamos lo que era la parte de sangre para revisarlo esta noche. Bueno, vamos a comenzar con este componente que dijimos que era parte del sistema circulatorio o sistema cardiovascular, que recuerdan que dijimos estaban el corazón, las arterias, las venas y el componente de sangre, que todo esto hacían el sistema, los cuatro. Y ahora lo de la sangre, vemos que es un tipo de tejido conectivo especializado, se mueve por los vasos, las arterias y las venas, y utiliza los vasos como un sistema de autopistas, por así decirlo, para moverse a lo largo de nuestro cuerpo y llegar hasta las células y llevar el material que es vida para las células, que en este caso sería oxígeno. También en la sangre se mueve nutrientes, también desechos producidos por las células son sacados del área y llevados a las áreas respectivas donde son eliminados. Y también el sistema inmunológico mueve anticuerpos, inmunoglobulinas. El sistema también mueve plaquetas que son de la hemostasia de nuestro cuerpo. Y las células rojas también se mueven allí. Entonces, es un fluido muy importante. Los dos componentes principales de la sangre son la porción líquida, que es el plasma, y la otra son los elementos formados, los elementos sólidos. Ahí tenemos las células sanguíneas, los eritrocitos. Las células sanguíneas están los eritrocitos, que serían los rojos, y los leucocitos, que serían los blancos. Las dos forman las células rojas. Y también tenemos los fragmentos celulares de los megacariocitos, que los conocemos como plaquetas. Son los componentes que se mueven en la parte de lo que es elementos formados. La función de la sangre, entre muchas que ya dijimos acarrear oxígeno, movilizar dióxido de carbono, los nutrientes, hormonas. También dijimos que nos ayuda a regular lo que es la temperatura de nuestro cuerpo, la temperatura corporal. Ahora, con respecto al componente líquido, el plasma, acá lo tenemos mostrado a mano derecha, es la porción líquida de la sangre, es el componente principal de la sangre y más que todo, si ustedes lo ven, es agua, 90% es agua, y también en este 10% encontramos proteínas, factores de coagulación, eh, electrolitos, nutrientes y una mezcla de desechos, de material de desecho que se mueve ahí en esa zona del plasma. La otra parte que es importante, que no la podemos ver acá, ya se lo voy a mostrar, es lo que es el suero. Entonces el suero también es una porción líquida de la sangre cuando los factores de coagulación han sido removidos. Que se usa mucho para lo que son las pruebas de flebotomía. Las pruebas de laboratorio usan el suero para sus análisis. La mayoría también es agua, compuesto de agua, con proteínas que no son factores de coagulación. Ahora, veamos el porcentaje acá de lo que es la sangre. Dijimos 45 de células sólidas, 55% de lo que es el plasma. Y el plasma tenemos también un porcentual de 90 agua y 10% lo que es los componentes varios. Ahí estaban, dijimos, iones, electrolitos, proteínas, nutrientes, desechos y gases.
En cuanto a lo que es en la sangre, la vida media es de 120 días, más o menos 4 meses. Estas células rojas son responsables del transporte del oxígeno y también en un porcentaje ellas también transportan dióxido de carbono entre ellos. El dióxido de carbono muchas veces se moviliza diluido en la sangre, pero también usa a estas células rojas como transporte en algunos casos. Luego vemos que hay una hormona que participa mucho en lo que es la formación o estímulo de que se formen células rojas, y es la eritropoyetina. La eritropoyetina controla la producción de células rojas en la parte de los riñones. Y cuando hay niveles bajos de oxígeno, ese es el estímulo que hace que la eritropoyetina se secrete en más cantidad, y la eritropoyetina entonces estimula lo que es la formación de componentes celulares de la sangre. A este proceso se le conoce como hematopoiesis, la formación de componentes celulares de la sangre. Y ocurre desde que estamos como en la fase embrionaria. Desde la fase embrionaria, el desarrollo embrionario, ya inicia la hematopoiesis y continúa a lo largo de nuestra vida hasta que alcanzamos la adultez, y adultos mayores también producen en menor cantidad, pero nunca se detiene. Tiene áreas pico, pero siempre está en producción. Mientras exista un estímulo de parte de la eritropoyetina, la hematopoiesis no cesa. Y en la imagen de la mano derecha que vemos ahí donde dice hematopoiesis, podemos ver también que las líneas, las diferentes líneas que vemos acá vienen de una célula en común, que es una célula madre o stem cells. Estas células usualmente se diferencian, tienen la capacidad de mantener la línea, pues ya que producen una célula que se continúa haciendo los ciclos, digamos que continúa haciendo el ciclo de otra célula, y otra continúa en la diferenciación de las diferentes líneas. Entonces eso asegura que nunca nos vamos a quedar sin células madres. O sea, una se duplica y continúa ese ciclo, y la otra continúa en las otras líneas. Ya una vez se haya especializado en una línea en especial, entonces ya tenemos diferentes formas de células. Ahí tenemos las células rojas, las plaquetas, los macrófagos, todo lo que vemos acá, glóbulos blancos, células blancas. A otra cosa que es bien importante recordar aquí en la de la vida media, algunas células son sacadas más que todo por el vaso, nos ayuda también, y lo que es el hígado. Algunas células son sacadas más temprano que otras, pero caso contrario, cada 4 meses estamos como reciclando el grupo de células. Ese sería como el tiempo promedio. Algunas enfermedades o algunos químicos o medicamentos podrían hacer que las células rojas se alteren o se envejezcan más rápido, entonces se eliminan a menor tiempo. Veamos ahora algunas diferencias que es importante reconocer, y ellas son qué es plasma, qué es suero y qué es sangre completo. Aquí a mano izquierda tenemos lo que es el plasma, y a mano derecha tenemos lo que es el suero. Entonces el suero y el plasma, como lo dijimos al principio, los dos son la parte líquida de la sangre que permanece una vez que las células son removidas. ¿Y cuál es célula? Lo que está al fondo acá en color rojo. Es la parte, pero hasta ahí llega la similitud de entre ellas, porque luego vemos una diferencia bien obvia. Y es, por ejemplo, el suero es la parte líquida que permanece después que la sangre se forma en coágulo. Acá vemos al fondo del coágulo.
Entonces, cuando se forma un coágulo, que hay un consumo de factor de coagulación, el flotante es lo que se conoce como sería el suero. Toda esta parte acá sería el suero. El suero no se separa de manera espontánea, como lo podríamos imaginar que vimos ahí el dibujo del suero. Necesitamos una máquina de centrífuga para que separe el coágulo al fondo, que es más pesado, y luego tenemos el flotante, que es el suero. Ahora, el plasma, que lo tenemos acá, es la parte líquida también que permanece cuando la coagulación se previene. ¿De qué manera la prevenimos? Bueno, cuando se le agrega algún tipo de un anticoagulante a la sangre. Entonces siempre nos va a formar un líquido y también no se separa de manera espontánea, hay que separarlo. Entonces para eso también se utiliza una centrífuga. Se puede usar para separar la parte sólida de las células, las células formadas y luego la parte flotante del líquido. Entonces esa es la diferencia. Suero líquido que permanece después de que se coaguló la sangre y el plasma es suero que permanece cuando hemos prevenido la coagulación con la agregación de anticoagulantes. Ahora, la sangre completa, como la vemos acá, es la sangre sacada directamente del cuerpo de una persona, en la cual ninguno de los componentes, ya sea plasma o plaquetas, ha sido removido. Si ustedes ven acá, las bolsas de sangre se identifican de una manera bien obvia para que sean usadas de la mejor forma. Por ejemplo, acá vemos que tiene el tipeo, dice ARH negativa, tiene la expiración para que se sepa en qué tiempo ya la sangre no sería segura de uso. Y tiene unos lectores de barras acá. En algunos casos también tiene la fecha en la que fue colectada. También hace detalle. Acá tal vez no se puede ver, pero informa ahí en las viñetas qué anticoagulante se está usando, todo eso. Entonces da una información bien grande, hasta menciona lotes, si fueron hechas en lotes, se logra identificar. Esta sangre, después de haberse colectado, se tiene que almacenar a ciertas temperaturas. Acá dice, guardar a temperatura de 1 a 6 centígrados. Acá se lee. Y luego, tan pronto sea necesaria, se usa. Como ustedes sabrán, mucha sangre ahora no dura mucho porque la demanda de sangre es bien alta. Y la donación a veces no es suficiente. Y siempre casi los bancos de sangre de Cruz Roja o otras instituciones que se están con mucho interés de coleccionar sangre se ven en apuros, en aprietos, tratando de conseguir donantes. La Cruz Roja siempre hace algunas campañas en donde de manera bien agresiva ellos buscan o reclutar donantes. Muchas veces se unen a empresas para que les regalen algún tipo de incentivo, como son entradas a juegos de basquetbol, de juegos de béisbol, para que la gente llegue y done. Muchos también de manera voluntaria donan en el año, 2, 3 veces en el año, y se hacen como socios y tienen su carnet que los identifica como voluntarios donantes. Es bien importante, si ustedes pueden donar, también exhortarlos a que donen. Es algo muy noble donar y es algo que se colecta bien rápido e indoloro. Ahora, entremos entonces a lo que es la revisión de la flebotomía. Hablamos un poquito de generalidades de lo que era la sangre. Ahora veamos la revisión de lo que es la flebotomía. Vamos a describir alguna importancia legal que tiene que ver con lo que es la flebotomía. Recordemos que dijimos que es un procedimiento invasivo en donde siempre hay que conseguir un consentimiento informado para no caer en lo que mencionamos que era el asalto o la battery. Siempre hay que informar a las personas de lo que se va a hacer.
Entonces, veamos cuáles son algunos objetivos y métodos que se utilizan para lo que es la colección de sangre. O sea, los objetivos, ¿por qué hacer flebotomía? Uno es obtener muestras de sangre para propósitos diagnósticos y terapéuticos. Y cuando digo terapéutico, básicamente es tratamiento. También se utilizan para monitorear el tratamiento de los pacientes. Si se está logrando respuesta satisfactoria del tratamiento, sirven estos muestreos y exámenes de sangre. También se utiliza la flebotomía, como ya dijimos, para hacer colección de sangre completa para donantes. Actualmente la sangre completa también se puede desglosar y se pueden separar plaquetas y utilizar solamente hacer bolsitas solo de plaquetas, de crío precipitados, todo eso se puede, albúmina también se puede separar, albúmina, si ustedes ven, la sangre se puede separar y utilizar de diferentes maneras. Si no se usa completa, se puede hacer separación de ella, separar las plaquetas, separar la albúmina, los crioprecipitados, todo eso para tenerlos listos en caso de necesidad. Luego también se utiliza la flebotomía con el propósito de terapéutica, como son en casos de policitemia vera, para remover sangre. Los métodos que se utilizan son la venopunción, que es lo tradicional, que es la colección de sangre vía una aguja. Las agujas van de diferente grosor, ya lo vamos a ver más adelante, y pueden ir desde agujas bien finitas, pero la aguja fina más o menos tendría ahí por el 25, el número 25. Y utilizarse agujas un poquito más gruesas que podrían ser de 20, 21. Y algunos catéteres que se utilizan, que ya son catéteres especiales y son bien gruesos porque se necesita pasar volumen de sangre o de fluidos en cantidades bien rápidas. Entonces se necesita un acceso venoso con un catéter que sea bien ancho. Puede ser a veces el número 18. Entonces tenemos los métodos de la venopunción, que dijimos que era la colección con aguja insertada en una vena, y luego tenemos la punción capilar, que es una colección de sangre también, pero es más superficial a través de la piel. Ahora veamos el rol y las destrezas de un flebotomista. Entonces, flebotomista es cualquier persona que se entrene para coleccionar sangre. Algunas personas se dedican 100% a ser flebotomistas y ese es su trabajo de 9 a 5, digamos, o de 8 a 4. Pero en algunos casos, como los asistentes médicos, ellos hacen también flebotomía, pero no de forma continua, sino que durante el día puede ser que tengan que hacer flebotomía a unas 5 o 6 personas específicas, que son como pacientes que llegaron a la clínica y le tienen que hacer sacada de sangre. Pero cualquier persona se puede entrenar. O sea, se hace unas capacitaciones, certificaciones de que la persona tiene los estándares necesarios y la práctica y conoce la anatomía y fisiología como para hacer este procedimiento de forma segura para el paciente y para él mismo. Entonces se debe conocer un poco de una anatomía general y fisiología de lo que es el sistema integumentario, que era la piel, conocer de la piel, el sistema cardiovascular, el sistema muscular, músculo esquelético y el sistema nervioso. También hay que conocer el equipo que se utiliza para la flebotomía y los insumos que se utilizan. En el equipo estaría lo que es el torniquete, las gasas, el alcohol, las diferentes tipos de agujas, saberlas reconocer por número, por grosor, y luego los tubos que se utilizan, los tubos de colección, que ahora son tubos que tienen una parte superior de goma y tienen identificación por color. Todo eso hay que conocerlo. También el rol del flebotomista es ser buen comunicador, saber decirle al paciente de forma clara y sencilla lo que se le va a hacer.
Luego vamos a ver un video donde vamos a ver cómo la flebotomista se comunica con el paciente de una forma bien sencilla y le da un poquito de paz, de tranquilidad, y también debe de hacerse entender por el paciente, que el paciente entienda qué se le va a hacer. Hay que también conocer los aspectos legales de hacer un procedimiento invasivo. Ya en la clase anterior lo mencionamos, lo del consentimiento informado, que es una hoja que se utiliza para hacerle conocer al paciente que se le va a realizar un procedimiento invasivo en donde se le va a hacer porque es necesario para su diagnóstico y su posterior tratamiento. El paciente se ha enterado y autoriza de forma verbal y escrita para realizarse el procedimiento, para evitar los problemas que dijimos de lo que era el assault y la battery. Rápido. También terminar de trabajar rápido. Ahora también veamos qué se necesita para el flebotomista. Una certificación. En este caso, en el caso que ustedes están haciendo ahora, es obtener la certificación que se va a extender a través de la ANCA. Cuando ustedes ya al final de estas 4 semanas se preparan y toman el examen de certificación y ya se les da una certificación de flebotomía que dijimos dura 2 años. Entonces, muchas eh, empresas requieren la certificación, por no decir casi todas, el 100%. Entonces, la persona que tiene la certificación y la experticia, entonces la posibilidad de lograr un trabajo como flebotomista es mayor. O también puede ser que sea el certificado de flebotomía como una parte que complemente el certificado de asistente médico, ya sería una doble certificación. Entonces, licencia no se necesita para la flebotomía porque la licencia es otro documento más oficial que lo dan las agencias estatales, como podría ser para una RN, una enfermera registrada, nurse practitioner, PAs o médicos. Hay que también guardar la confidencialidad de los pacientes. Se maneja mucha información personal de estos pacientes, desde el nombre completo, los fecha de nacimiento, los diagnósticos, los tratamientos. Entonces, la confidencialidad de la información privilegiada que el paciente le otorga a la clínica y a los que con él interactúan, que serían el asistente médico y la enfermera, es mantener esa información de manera privada y confidencial. Eso lo vimos en lo que era la HIPAA la otra vez. O sea, hay que guardar esos estándares éticos y de confidencialidad, que nunca se violente esa confidencialidad de los pacientes. Vamos entonces también a ver ahora lo que es la importancia que tiene la identificación correcta de los pacientes y la identificación de las muestras. Entonces, uno de los pasos en flebotomía incluye la identificación del paciente en 2 pasos, en 2 momentos. Uno es preguntar al paciente su nombre completo. Entonces, hay que preguntar al paciente su nombre completo y su fecha de nacimiento. Esto probablemente es la forma más común para validar que el paciente es él, identificarlo. Y esto es mandatorio hacerlo. No es una opción, es mandatorio lograr ese objetivo. Se verifica la identificación del paciente antes del procedimiento con las preguntas que ya dijimos, nombre completo. No hay que saludarlo con su nombre, sino que se saluda y luego se le pregunta el nombre completo y la fecha de nacimiento. Esto se hace antes de hacer el procedimiento y se verifican las etiquetas sobre los especímenes y también se hacen después. El mismo procedimiento se hace después para verificar, y en esta forma estamos verificando y protegiendo al paciente que es él nuevamente y que es su muestra. Entonces se hace cuando dice ¿y cuándo? Número 2, antes y después. Otra cosa que antes de empezar a hablar no olvidemos que el paciente, ya lo dije, tiene derecho a decir no. No porque dice la muestra que se debe tomar
as soon as possible, digamos, lo más antes posible, él puede decir todavía no. Y cuando esto sucede, tampoco no hay que caer en pánico, que decir, hoy no se lo voy a hacer y es necesario. Lo único que hay que hacer es el flebotomista o el asistente médico, lo que tiene que hacer es documentar la negación del paciente en su cuadro médico, en el cuadro electrónico. O sea, ahí se documenta la negación del paciente de realizar la muestra, ya que recordemos que este documento es un documento legal. El expediente paciente es un documento legal. Y si usted justifica por qué no se realizó, entonces usted ahí está salvaguardando su posición, aunque el paciente necesite algo. O sea, pues, no puede tampoco obligarlo, porque ya haríamos lo que estábamos diciendo, es un assault. No podemos hacer eso. Entonces, solamente hay que justificarlo, el por qué no. Ahora, describamos algunos tipos de muestras que se analizan también en los laboratorios, además de lo que es la sangre. Tenemos otras colecciones de especímenes como podría ser la orina, es otra que se ve en diferentes clínicas y hospitales, colección de orina. Entonces, podría ser diferentes tipos de muestras, podrían ser Yes. muestras de orina al azar, que son aquellas que usualmente se colectan para análisis de orinas regulares, estándares. No se necesita ninguna medida especial y se pueden colectar a lo largo del día. No hay horario ni técnica específica, solamente se colecciona la muestra. La muestra a medio chorro ya sería distinto, porque esto es para una sospecha de una infección de vía urinaria y ya requiere que la muestra se haga una colección limpia. Y en estos casos se le explica al paciente la técnica de aseo y la forma en que se va a hacer la colección de la orina para que él se lo pueda hacer. Entonces, algunas pruebas también que se hacen de la orina son con el propósito. ¿Por qué lo hacemos? Uno es porque tal vez se quiere saber medición de pH, presencia de algunas sustancias ahí que pueden, glucosa, cuerpos cetónicos, para descartarlo. Sangre en la orina también, ya sea sangre visible o sangre o no visible, sangre oculta en orina, también parte del rastreo que se puede hacer a las pruebas. También otra prueba que se hace en la colección de orina es la prueba de 24 horas. Como su nombre lo dice, es un tiempo corrido. Por ejemplo, puede hacerse que inició hoy a las 7 de la mañana y a lo largo del día se hace la colección de las muestras y ya el siguiente día el paciente llega con el garrafón. Entonces la colección se hace un periodo de un día corrido. La orina típicamente se guarda en un lugar fresco, si así es por indicación del laboratorio, se puede guardar la muestra en un lugar fresco o una que tenga refrigeración. Vemos otras pruebas de muestra que se utilizan o se hacen en laboratorios clínicos. Tenemos, por ejemplo, muestras de esputo, que eso ya es otra cosa. No hay que confundir que el esputo no es la saliva. Usualmente se analiza tratando de buscar ahí desórdenes o anormalidades provenientes de los pulmones, de los bronquios. Entonces se estudian para sangre, presencia de microbios, células anormales, o sea, como buscando células anormales como un análisis de citologías. Luego tenemos pruebas o exámenes de heces. También son muestras que se coleccionan para identificar cualquier tipo, en caso de que se ande buscando algún tipo de bacterias, virus, responsables de experiencias en los pacientes, como podría ser unas evacuaciones diarreicas, presencia de dolor abdominal o síntomas relacionados a lo que es la zona abdominal. Se hacen pruebas de heces, examen de heces. Luego tenemos cultivos, donde se evalúa también lo que es el antibiograma y la sensibilidad. El cultivo lo que hace es identificar microorganismos y luego a qué antibiótico podrían ser sensibles. O sea, esto se refiere al proceso
de que se cultiva la muestra para que el organismo se desarrolle y luego se le prueba la sensibilidad en a los antibióticos. Entonces el proceso comienza con la colección de la muestra directa y luego se hace el cultivo o siembra en medios especiales o agares. Entonces esto podría llevar más de 24 a 72 horas por ahí, porque se le da un tiempo. De un día para otro probablemente ya se observa el crecimiento, luego se ponen los anillitos de sensibilidad y ya como al 24 48 horas ya se podría tener una respuesta del resultado. Luego tenemos cultivos de garganta que también son hechos para detectar patógenos, organismos que causan enfermedades, tratando de atinarle al tratamiento médico apropiado. Se hacen, por ejemplo, para identificar sospechas de streptococos en la garganta, epiglotitis, inflamaciones de la epiglotis, se hacen cultivos de la garganta. Luego también hay cultivos de heridas donde se usan estos hisopos para hacer colección de las muestras. Entonces los cultivos de la herida se hacen tratando también de identificar patógenos que pueden ser responsables de infecciones en las heridas de los pacientes. Entonces se colectan las muestras que luego también se siembran, se cultivan y se identifican con nombres y se podrían hacer también sensibilidad con antibiograma. Otras pruebas especiales, tenemos esta que de 2 horas después de comida, 2 horas postprandiales de glucosa, pruebas de tolerancia a la glucosa, también utilizada para el diagnóstico de trastornos metabólicos de carbohidratos, tiempos de sangrado, gases arteriales, que son aquellos que se utilizan para casos de que el neumólogo necesita hacer pH, saturación de oxígeno, concentración de oxígeno en sangre, bicarbonato, o algún paciente que esté en áreas críticas, como podría ser unidad de cuidados intensivos, que esté con ventilador, en donde se le hacen cambios al ventilador de frecuencia, de PIP, de volumen tidal, todo eso, algún parámetro que se cambie en el ventilador, se le tiene que hacer un gas arterial más o menos a la hora posterior para ver de qué manera se afectó el intercambio de gases y los resultados de los gases arteriales son necesarios. Luego, vamos a ahora identificar algunos tipos de aditivos que se utilizan durante la colección de sangre. Entonces, los análisis de sangre requieren casi siempre la presencia específica de algunos químicos para el objetivo de tener valores óptimos en los resultados. Entonces, poner algunos químicos en las colecciones de sangre, en los tubos de colección de sangre, es de la forma que se logra hacer esto, obtener valores óptimos de los resultados de la sangre. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí les menciono yo algunos. La EDTA o ETA y el citrato de sodio son algunos de los que vamos a ver. Gel separadores. Estos son el EDTA o el sodium citrate. Son químicos anticoagulantes que nos van a prevenir la coagulación de la sangre. Luego tenemos los gel separadores de suero que son usados para separar las células rojas de la sangre y de esta manera se logra mantener los correctos niveles de química en la sangre. Luego tenemos heparina litio, que es otro usado para un factor anticoagulante. El sodio fluoride, que también se usa, pero se usa para mantener la glucosa, los niveles de glucosa en la sangre, que se coleccionó en el tubo. Es un antiglicolítico. Lo que hace es prevenir la degradación de la glucosa en la muestra. Luego tenemos diferentes cultivos
como medios de cultivo de sangre, que estos son usados para más como alimentar al microbio en la muestra o en el tubo de muestra o en las botellas para que permanezcan más tiempo viables y así sean identificados los microorganismos. Entonces, estos son algunos de los aditivos que se utilizan. Vamos a ver ahora los diferentes tubos, reconocerlos por color y también reconocer qué es lo que está adentro. Vamos a empezar por el tubo rojo, que es el tubo rojo. Utilicemos este código de color que se ven acá en los extremos de los tubos. Entonces el tubo rojo no requiere aditivo, el tubo de vidrio no requiere aditivo. No tiene aditivo. Este se usa de manera usual, es usado para muestras de suero, y buscando química sanguínea. Ahí tenemos entre algunos de ellos, tenemos el factor factor reumatoideo, amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, hormona paratiroidea, el péptido C. También se usa para procedimientos de banco de sangre, de muestras de banco de sangre, el tubo rojo. Luego tenemos el tubo celeste, que este es el que tiene como aditivo el sodium citrate. Y aquí casi todos si ustedes se fijan, casi todos los tubos en la parte superior de la etiqueta tienen el aditivo. Si acaso se les olvida ahí, en el tubito está el nombre del aditivo, aquí dice sodium citrate. Este es un anticoagulante. Entonces, siempre se sugiere sacar de 2 a 3 cc de sangre en un tubo sin aditivo antes de hacer la primera colección al tubo azul. El tubo este también, como recomendación, se requiere que se llene hasta el tope, o sea, 100% llenado el tubo. El tubo celeste es comúnmente usado para pruebas de coagulación. Ahí tenemos pruebas que se utilizan para el monitoreo de cuando se usan warfarina, heparinas, tratamientos con heparina. Ahí ya sea la heparina regular o las heparinas de bajo pesos moleculares, va a necesitar que se estén haciendo exámenes, por ejemplo, de PTT, fibrinógeno, actividad de factores, el dímero D. Son algunas que se utilizan. Por ejemplo, esta de factor, actividad de factor, se utiliza para identificar deficiencias específicas de algunos factores o si hay presencia de inhibidores de ellos. El fibrinógeno, que es una proteína, también se hace necesario a veces medirlo para ver que la formación del coágulo se está haciendo en forma natural y normal. El dímero D también es otro examen que se utiliza para descartar cuando hay presencia de formación de coágulos en edemas pulmonares, por ejemplo, infartos agudos del miocardio, isquemias cerebrales. Se hacen mediciones de dímeros D y el tubo que se utiliza es el celeste. Luego tenemos el tubo de color lavanda, que también tiene un aditivo en su interior. Se abrevia EDTA o EDTA. Es un nombre bien largo. Este también es un anticoagulante. El tubo morado o lavanda y el tubo rosado, los dos tienen el mismo aditivo, el EDTA. Lavanda se usa comúnmente para pruebas de hematología. Ahí tenemos la cuenta de plaquetas, es el Complete Blood Count, cuenta completa de sangre, cuenta de reticulocitos, hematócritos y hemoglobina, eritrosedimentación,
El Direct Cum te hace acá también en el de color lavanda. El Direct Cum es una prueba que se hace para evaluar anemia hemolítica autoinmune, es una condición que lleva a anemia y es bien importante el diagnóstico de la patología tan pronto se sospecha. Entonces, básicamente es la detección de anticuerpos agregados a la superficie del glóbulo rojo. Esta es una prueba muy frecuentemente hecha en perinatales, cerca del momento del parto se hacen esos. Ahora el- el rosado, también dijimos que tiene el aditivo EDTA. Este también está además de estar en el lavanda, está en el rosado y está en otro que un azul intenso, ya lo vamos a ver al final, azul oscuro, también tiene EDTA. El, este también, el rosado se usa para pruebas de hematología. Aquí tenemos tipeos, IRH, monitoreo de anticuerpos, pruebas cruzadas y pruebas de ROGAM. Esta prueba de ROGAM, que dice ROGAM World Cup, esta incluye aquellos tipeos ABO y RH de la madre. Se hace también un muestreo de la sangre del feto y también ayuda a muestrear anticuerpos de la madre. O sea, lo que se trata de hacer es prevenir que individuos RH negativos se sensibilicen cuando son expuestos a células rojas que tienen RH positivo durante el momento del embarazo o durante una transfusión en ese momento también del parto. Entonces se utilizan estos workup program. Luego tenemos el tubo verde claro, que este utiliza el aditivo del litio en heparina. Pruebas que se hacen acá son químicas. Entonces, ya sea el color verde claro o el verde más intenso, se utilizan mucho para pruebas de emergencia, urgentes, STAT. Son requeridos en esos tipos de químicas. Ahí tenemos la amonia también, que se utilizan estos verdes. Los paneles lípidos, paneles hepáticos. Todos estos paneles tienen un montón de muestras adentro de cada panel. Eso lo podemos ver después. Entonces, en la nomenclatura se utiliza, para hacerlo más cortito, se pone solo panel lípido, panel hepático, pero dentro de ellos tienen un montón de pruebas. Calcio iónico, marcadores cardíacos, está la troponina, la CPKMB, la mioglobina, también se hace este verde. El verde oscuro dijimos que también se utiliza para pruebas químicas de STAT o urgentes. Este tiene el aditivo, el sodio en heparina. Para que lo vean, la diferencia es que este es litio heparina y este es sodio heparina. También se utiliza para pruebas de química. Y la mayoría de exámenes que se hacen en el tubo verde claro son aceptados para hacerse en este tubo verde intenso, verde oscuro. Luego tenemos el tubo gris. Este tubo tiene dos componentes. Y si ustedes también le ponen un poquito de atención acá, van a ver que aquí están los dos nombres. Está el sodium fluoride y el potasio oxalato. Entonces, el sodium fluoride es el antiglicolítico, el preservante de la glucosa. Y el potasio oxalato es el anticoagulante. Los dos están en el tubo gris. Este tubo gris se usa comúnmente para pruebas de glucosa, ya sean glucosas en ayuna, pruebas de tolerancia a la glucosa y también se hace para medición de lo que es el ácido láctico, el tubo, el tubo gris. Luego tenemos el tubo de color rojo o negro, que lo conocen como el color camuflajeado, o le dicen también tiger tube.
También lo van a encontrar en la literatura con este nombre. Acá está. Ustedes lo ven. Dice SST. Y eso quiere decir tubo separador de suero. Serum Separator Tube. Tiene esta gel, el tubo, y también tiene aditivos de activador de coagulación. Y este comúnmente se utiliza para química y pruebas inmunológicas. También se utiliza para lo que es el panel metabólico básico y el comprensivo o el completo. Complete Metabolic Panel. Comprehensive. Se utiliza el mismo tubo rojo. Luego tenemos el tubo azul oscuro que les dije que al igual que el lavanda y el rosado, el tubo este azul oscuro tiene el EDTA como aditivo. Y este se utiliza para hacer una medición de trazos de plomo. De medición de plomo. Y ustedes ven acá también, van a ver que acá está descrito el aditivo. Dice EDTA. Ese es el tubo azul intenso, azul oscuro. Ahora tenemos estos botellones, tubos o botellas que se utilizan para los cultivos de sangre. Cuando se va a hacer eh, cultivo de sangre, que luego se va a transportar esta sangre a medios de cultivo o agares especiales. Entonces estos botellones o tubos tienen medio, que dijimos que este medio de cultivo servía para nutrir al microorganismo y mantenerlo viable por más tiempo y dar el momento necesario para que luego se logre sembrar en un agar y que crezca, identificarlo y luego poder saber el nombre del microorganismo. Y si es sensible, se le ponen también los discos de sensibilidad. Ellos vienen en diferentes colores, pero también traen los nombres impresos en la etiqueta. Si ustedes ponen atención, acá van a ver el de color naranja, dice anaeróbicos. Este dice aeróbico y este es el pediátrico. Entonces, estos medios nos aseguran que la muestra se va a permanecer viable hasta el momento de que se siembre. Y el objetivo aquí es maximizar la muestra para que nos dé un diagnóstico más preciso. Los volúmenes que se van a coleccionar en cada uno de ellos. En el adulto, por ejemplo, se tiene que llegar hasta 8, máximo 10 cc de sangre en el adulto. En los niños es hasta 4 cc, por razones obvias, porque un niño el volumen de sangre circulante es menor, entonces no se puede sacar la misma cantidad, se saca hasta un máximo de 4 ml en el botellón, en el botecito. Eso es lo que hacía. Y también hay que recordar que no se toma una sola muestra, por eso también se ponen diferentes, se tienen que tomar algunos diferentes sets de cultivos. Un protocolo bien común usado en los hospitales de Estados Unidos podría ser el primer set, tomarse en el minuto cero. Se puede usar, por ejemplo, la fosa anticubital izquierda en el brazo. Ese sería el minuto cero. Entonces ahí se llena. Imagínense, se puede llenar un aeróbico y un anaeróbico. Y si hemos dicho que son hasta 8 cc, ya ahí tenemos una cantidad de sangre que podrían ser hasta 16 en los dos. Luego tenemos un set 2, que este ya se puede hacer al otro lado, en la fosa anticubital derecha, que podría ser a la media hora subsecuente. Y luego podría haber otro set 3 a los 90 minutos, que sería a la hora y media. Y si ustedes ven, si uno empieza a hacer sumatoria, al final del todo esto, la cantidad de sangre que se saca es bastante. Entonces por eso es que ellos dicen hasta. Muchas veces no hay que llegar hasta el valor máximo, sino que tal vez al valor mínimo. En el adulto puede ser 8 cc. Veamos ahora qué sustancias o qué circunstancias me podrían interferir en el análisis de sangre de los pacientes.
¿Qué podría ir mal? ¿Qué podría pasar que me haga que el valor no me salga bien? Uno podría ser que utilicé un tubo equivocado para el examen específico. ¿Qué podría pasar acá? Por ejemplo, unas pruebas de coagulación las hago en un tubo equivocado. Por ejemplo, las pruebas de coagulación las hago en un tubo gris y no era el correcto. Esa podría ser una circunstancia que me afecta el análisis de la sangre. Otro, que saque la sangre en el orden incorrecto. Ya vamos a ver el orden de los tubos. Tienen ellos un orden en el que se van sacando. Otro factor podría ser que yo sacuda mucho el tubo. Si el tubo, para mezclarlo, solamente se hace una inversión bien suave. Ya vamos a ver el video. Van a ver que la señorita, la flebotomista, solamente le da unos movimientos suaves al tubo para mezclar la sangre con los aditivos, pero no es sacudido. Nunca se sacude de manera forzosa. Otro factor sería el etiquetado incorrecto de los tubos, con el examen incorrecto, o en el peor de los casos, en el paciente incorrecto, que la sangre no es de él, sino que de otro, pero que estaba cerca. Yo me confundí. Le pongo el nombre de este paciente a una sangre que era de un paciente D. Podría ser algo que interfiera. Otros son que los procesos desde de la secuencia del proceso sea larga. Esto podría pasar que una muestra que se tomó a las 9 de la mañana se termine de procesar muy tarde ya en el día y no fue puesta en una zona de preservación, sino que se dejó sobre la mesa, olvidado el tubo, y a las 3, 4, 5 de la tarde me doy cuenta. Ya es una secuencia muy larga en el proceso. Otra vez que utilice equipo ya vencido. Los tubos tienen vencimiento. Ellos tienen una fecha de expiración, de fechas de mejor uso, y se pueden vencer también. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar que eso suceda? Uno va a ser que debemos de aprendernos, por ejemplo, el tubo correcto para las pruebas correctas. Eso se puede aprender. Al principio se lo memoriza, y luego ya se hace rutina y ya se hace bien automático. También aprenderse el orden, en qué orden va el retiro de la sangre, dependiendo del color del tubo y de los exámenes que han dejado. Otra cosa, nunca sacudir los tubos, sino que solamente invertirlos de manera suave. Verificar que las etiquetas de los pacientes sean las del paciente, ya dijimos, preguntándole su nombre completo, su fecha de nacimiento, aprender el protocolo de laboratorio donde trabajemos o la clínica y las horas de proceso. En algunas clínicas, porque son pequeñas, el flebotomista colecciona las muestras y las pasan a recoger tal vez al mediodía, otra vez a las 4. Entonces, el flebotomista debe saber que durante las 9 a las 12 tiene que colocar las muestras en una zona segura, una zona fresca o refrigerada, mientras llega la persona que se las va a llevar. Ya ellos llegan con unos como contenedores térmicos y ya se los llevan. Hay que también revisar el inventario, que los tubos no estén vencidos y que todos los insumos estén al día. Este es un equipo que podemos ver de colección. Aquí a mano izquierda tenemos una como reserva, y esto que vemos acá al centro es como que fuera un platito donde ponemos lo que vamos a usar ya. Y si ustedes ven, si necesito algo más, me voy a la izquierda y hay más tubitos de reserva, tengo extras. Caso contrario, aquí tengo casi todo. Por ejemplo, para mencionarle algo, el número 7 acá sería el torniquete, que es lo que se usa para hacer que la vena se vea más fácil, para encontrarla y hacer la venopunción más fácil. Estas bandas no son de látex, mide más o menos de medio a 1 centímetro de ancho y 15 de largo. Y recuérdense que hay que usarlo uno por vez, no estar usando el mismo torniquete todo el día. Y con todos los pacientes, 15 pacientes, 15 veces le pongo el mismo torniquete a todo el mundo. No, es uno por uso. O sea, lo usé con el paciente uno, ya lo descarto y ya agarro otro nuevo. Son desechables. Luego el número 2 acá, que son los tubos vacutainers, que son los
Los tubos que más se usan en la colección de sangre en los laboratorios, recordemos que están codificados por colores. Acá se ve morado, lavanda, verde claro, hay un color como amarillo, que ya también lo vamos a mencionar. Entonces, eso nos identifica, el código nos identifica el aditivo en su interior y también nos dice en qué pruebas los vamos a usar. Luego tenemos las agujas, que sería esta gas número 3. Las agujas, sugiere que son agujas largas, rectas. Algunas veces vienen como con unas ah, alitas en forma de mariposa. Y los tamaños pueden ir de 21 a 24. El estándar más usado para la fleotomía es el número 21. Luego tenemos jeringas, que la jeringa se usa para circunstancias especiales. Ahora más que todo se está usando estos tubos, el número 10, tubo sostenedor, la aguja, el 3, y los Vacutainer del número 2 para hacer la colección de la sangre. Así que ustedes ven acá tienen todo. Tienen los alcohol, no, perdón, los wipes, los limpiadores de alcohol, torniquete, las etiquetas que vienen muchas eh, computadoras, ya las imprimen. Tienen impresores ahí en la misma clínica que les imprimen la etiqueta y ya están listos para solamente poner sobre el tubo. También tenemos guantes. En esta foto no se ven los guantes, pero hay guantes descartables. Hay también contenedores donde se pueden desechar las agujas. Son contenedores resistentes que no las penetra la aguja. Una vez la metamos al interior de este contenedor, la aguja no puede penetrar porque son contenedores bien fuertes, bien duros. Tenemos tapes, el número 1. Ahí tenemos ya toda lo que es un equipo de colección de sangre. Entonces, vamos a hacer la pausa en este momento y regresamos ya con la que es la venopunción. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos a la Ok, pausa? profesor. No, profesor, todo quedó claro.